Bueno, en principio para el periódico, claves, pero así fueron factores clave, la constancia y la puntualidad. Yo creo que la constancia, es decir, eh, disciplinarnos a salir cada 15 días y siempre puntual, y sobre todo buscando la confiabilidad a través del rigor de la información que se ponía ahí. ¿Qué tal, amigos del asegurador? Bienvenidos a otro episodio de Conversando con el asegurador, ese espacio dedicado para ti que estás en el ecosistema asegurador, no importa en qué parte estés, algo bueno tendrás, algo aprenderás si nos dedicas a este rato. Así que hoy vamos a tratar un tema que me tiene muy contento y satisfecho por poder dirigir el periódico El Asegurador cuando cumple 1000 ediciones. El 15 de junio de 2026 se cumplirán 1000 ediciones, véanlo así como 500 meses de hecho, de estar cada 15 días de manera ininterrumpida publicando el periódico El Asegurador, este periódico que tiene un origen en 1984. Y pues, ¿quién mejor para hablar de la edición 1000 y conocer la historia del asegurador que Genuario Rojas, fundador, presidente de consejo y fundador de El Asegurador? Y pues le voy a referir a él como papá, porque pues es mi papá, como pueden ustedes imaginar. Así que si se me sale, pues ya para que sepan, ¿no? Pero Paves, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta, que es la primera vez que sales en el podcast después de como un año y medio. Pero la razón se justifica perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento como tú de poder conversar acerca de un tema, pues yo creo que nos apasiona a ambos desde diferentes perspectivas y que ha sido pues realmente un factor crítico en la vida de nosotros. Así es, correcto. Pues toda la familia y muchas familias que han pasado a través de casi 42 años en este medio. Y bueno, vamos a hablar del origen, vamos a hablar del periodismo, vamos a hablar de por qué y para qué se fundó el asegurador. Y bueno, qué ha cambiado, qué no cambia. Y así que quédense con nosotros para conocer la historia del asegurador, festejar con nosotros estas 1000 ediciones, que además, para ti que nos estás viendo en YouTube y si nos estás escuchando en Spotify, cambia a YouTube, porque aquí tenemos en la mesa, si quieres ayudarme para mostrarlo, ese es el número uno, ahí está encuadernado la edición Es el número número. uno del asegurador. ¿Cómo Sí, fue sí. la historia? ¿Cómo nace ese primer ejemplar que tienes ahorita en tus manos y que 1000 ediciones a la distancia suena fuerte, ¿no? Sí, suena fuerte. Bueno, esto contiene los primeros números, los primeros 24 números del periódico El Asegurador. Nace después de muchos miedos cuando se genera una aventura, que la idea justamente de crear un periódico especializado en seguros nace por allá por noviembre de 1981, Ujú. una conferencia hemisférica de seguros de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros en Acapulco. Reunió también a varios editores especializados en publicaciones de revistas, todas ellas, de diferentes partes del mundo. Ujú. Y bueno, me tocó estar allí. Yo ya escribía sobre este tema en un periódico que ya desapareció, que se llamó Boletín Financiero y Minero de México, habiendo escrito antes en la sección Mundo Financiero del Universal. Ujú. Entonces, en ese momento en que fui aceptado como miembro adherente, porque no podía ser, puesto que no hacía más que escribir, Ajá. no tenía una publicación, me propuse hacer una. Y bueno, 3 años después, pero al final pues logramos sacar el asegurador con un propósito muy claro, eh, de formalizar la intercomunicación que ya se hacía entre todos los ejecutivos del sector. Todo mundo se sabía sabía lo que pasaba. Era un sector mucho más pequeño, de un tercio de lo que es ahora, y había mucha intercomunicación entre todos ellos. Entonces, lo que hacía falta fundamentalmente era un medio que recogiera, le diera, vamos, permanencia a esas ideas que se iban intercambiando. Y así fue como finalmente, pues, ahora sí que salió un 30 de octubre, fue digamos, la salida ya impresa, para repartir el 31, porque la fecha justamente fue siempre, digamos, los 15 y días últimos Ujú. de cada mes para su publicación. Entonces, el 31 de octubre hubo una sesión en Pan American de México, la vieja y Guau. desaparecida Pan American, ahí en el Reforma. Ujú. Y ahí en el auditorio se
se distribuyó a todos los presentes, se les entregó bueno, un ejemplar y nacimos con 10,000 ejemplares. Wow. Y tuvimos que, mover siempre Claro. bajo principios muy claros, y entonces así fue un poco la aventura, un poco el nervio de sacar un primer número, porque al principio es el miedo y después son los nervios de imaginar si podríamos sacar los siguientes, Sí, sí. porque los pronósticos de algunos, los augurios o deseos de otros, pues hacían pensar que podríamos sobrevivir solamente al primer número y quizá 3 números. 2 o 3 ahí. Y bueno, estamos llegando, como bien dices tú, dijiste ya al principio, pues a 1,000. A 1000 ejemplares, que es lo que significa. Al inicio, yo creo que a la fecha juega mucho la relación personal que fundaste con varios de los que te impulsaron al inicio, ¿no? Porque pues, el seguro es de confianza y una empresa también. Lo dijiste muy rápido y muy fácil, pero eso que acaba de contar en 3 minutos da para un libro completo de la historia de cómo emprender en México, en un México de los 80s, ¿no? Y cómo animarse a hacer un medio especializado en eso. Quiero que, por favor, se imaginen, voy a poner un periódico especializado en seguros en el México de los 80s. O sea, eso era otro tema completamente distinto, ¿no? Ya no es hoy agarras una cámara y te haces creador de contenido. No tenía nada que ver. Pero ya había gente que te quería, que te conocía, que confiaba en ti, porque de otra manera, pues yo creo que sí, efectivamente hubieras durado un par de números, ¿no? Si, para no quemar, o quiénes crees que fueron realmente impulsores de esta idea. Bueno, cuando yo inicio en seguros, escribiendo sobre seguros, yo estudié periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y cuando llego al periódico El Universal, se me encarga justamente, en marzo de 1979, se me encarga justamente cubrir la fuente de seguros y de fianzas. Okay. Allí empieza una etapa de 5 años, antes de la fundación del periódico, en la que conozco mucha gente y yo creo que van viendo la forma en que hacía yo el trabajo. Siempre procuré, digamos, que ser muy, muy claro en lo que yo escribía. Uh-huh. Y empezaron a invitarme a reuniones, inclusive a veces muy cerradas, con el fin de que yo conociera un poco de este tema o de estos temas del seguro de la fianza. Y a través de eso fui conociendo personajes. Obviamente, Manuel Maestro, que digamos me invitó a trabajar con él en la Conferencia Hemisférica de Seguros para atender prensa y para hacer un periódico diario para los asistentes. Eso fue un signo y un espaldarazo fundamental. Manuel Maestro, como bien sabes tú, editaba la revista Actualidad Aseguradora de España, pero se movía por toda América Latina. Así trabajó Manuel. Y pues evidentemente que eso me puso, digamos, mucho más cerca de muchas personas que estaban entonces, pues vamos a decir que jugando en serio en esto, y algunos que quizá no se notaban mucho, pero que tenían influencia. Y conocí muchos personajes, evidentemente. Yo creo que nombrarlos sería injusto para otros. Lo cierto es que cuando nace el asegurador, lo hacemos prácticamente sin recursos. Y es una historia muy curiosa, pero 10,000 ejemplares nos costaban entonces, en cuanto a su impresión, 85,000 pesos masiva, o sea, 92,500 pesos de aquellos. Y no hice un número 0, como se acostumbra, sino que fui a venderles a esas personas que ya me conocían la idea de que era necesaria una publicación que recogiera justamente esos temas y los plasmara, pues en la medida que la revista que existía se iba extinguiendo junto con su fundador, de modo que pues fue muy grato ver que, vamos, sin nada más que hablando, logramos una venta de 350,000 pesos de publicidad para el primer número. Buenísimo. Y muy rápido teníamos ya 3,500 suscriptores. Entonces eso hacía que el trabajo nuestro se moviera mucho, pero para eso hubo gente muy apoyadora,
y a lo mejor salen ahorita algunos nombres Sí. adicionales, porque hay unos que fueron muy fuertes, para bien o para mal, Claro. que hicieron que yo me mantuviera en el periodismo. Sí. Sí, todos juegan, ¿no? Los que hacen bien y los que hacen mal, pues todos te impulsan de alguna manera a hacer algunas cosas. Em, Hacer periodismo porque bueno, pues como ya dijiste, periodista de la Carlos Septién, hacer periodismo es complicado, ¿no? O sea, no es una labor fácil y, y hacerlo en un sector cero acostumbrado a hacer declaraciones y dar entrevistas y todo, pues todavía más retador, ¿no? ¿Cómo empiezas a romper esa barrera? Porque pues no existía, aunque existía una revista, no era con ese perfil periodístico. ¿Cómo empiezas a abrir esa puerta y qué principios son los que dirías que tienes desde el inicio y que tratamos de conservar hasta hoy? Pero ¿cómo fue esa entrada? Bueno, en principio para el periódico, claves, pero así fueron factores clave, la constancia y la puntualidad. Yo creo que la constancia, es decir, eh, disciplinarnos a salir cada 15 días y siempre puntual, y sobre todo buscando la confiabilidad a través del rigor de la información que se ponía ahí. Aunque más tarde se crearía la columna Se Dice y que parecería como que de chismes, la verdad es que todo lo que lo hizo esa columna fue recoger lo que se decía. Entonces ahí jugó mucha gente, porque eran las comunicaciones de cambio de una compañía a otra, de que se iba a celebrar una convención, o siempre había algo que decir en ese tema. Entonces yo creo que un factor fundamental fue el cuidar esos elementos, de manera muy puntual. Y por otra, yo creo que es el tema del relacionamiento, que mencionabas de alguna manera y que hoy sigue vigente. La relación con las personas, yo creo que tuve excelentes maestros y excelentes jefes, y esos me enseñaron a tratar siempre bien a las personas. Ujú. Y sobre todo a no usar malamente lo que entonces sí se empleaba, que era la charola De del prensa, claro. periodista de prensa, que en muchas ocasiones se llevaban a los autos para ponerles prensa y sacar realmente la credencial para abrir puertas. Pero yo creo que un factor fundamental fue esa valoración de la gente que trabajaba con los directivos, Ok. con los líderes. A veces nosotros quizá subestimamos, pero realmente las entonces secretarias, hoy asistentes, pues son las que te abren o te cierran las puertas. Y hoy nosotros lo vemos que todavía, después de que ya desde 2007 yo no dirijo el periódico El Asegurador, cuando me reúno con algunas asistentes, realmente me recuerdan con mucho cariño, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pues siempre uno recibe lo que da también, ¿no? Yo creo que Sí. sí. Oye, eh, pero bueno, hablamos de ese tema de esta calidad humana, de tratar bien a la gente, pero también ya hablando del tema periodístico, pues hay algunos principios que tú traías muy en mente, ¿no? O sea, al final de cuentas, este tema de ser imparcial, porque creo que es algo que le reconoce un poco el sector o mucho, ese tema de pues, tratar de estar lo más legalito posible, como decimos en el golf, ¿no? Este, pero ¿cuáles son, dirías tú, los principios que ya en la parte periodística fueron base del asegurador? Yo creo que, digamos, y eso no podrían desmentírmelo, algo que se ve en las primeras notas escritas es que había mucha idea de lo que es la construcción de las notas, es decir, de la jerarquización, jerarquización, pues el manejo de lo que es importante. A mí me ayudó el haber estudiado, como te digo, que periodismo, y también haber trabajado con un excelente maestro como fue Fernando Mota Martínez, como fue Eugenio Mendoza Navarro, que fue realmente no en el periodismo, pero sí en la comunicación. Ni qué decir en el periódico El Universal cuando fui ayudante. Yo entré como ayudante primero, ¿no? Ujú. Eh, no es cierto, como aprendiz y luego fui ayudante. Pero ahí vi cómo se exigía al periodista la entrega de notas bien trabajadas, en el sentido de que no hubiera nada
pues que no estuviera comprobado. Claro. Seguramente que se hacía o no se hacía, pero eso es lo que intentamos aprender, porque siempre pensamos justamente que aquel que nos leyera, pues nos creyera, y si de alguna manera protestaba, que sí, sí se hizo, Claro. sí, pues que tuviéramos los elementos para decir es que así es. Claro. Y eso no quiere decir que no nos hayamos equivocado, seguramente nos equivocamos alguna vez, pero el vivir los principios en ese sentido de que las notas fueran claras, precisas, que agregaran algo sobre todo. Yo siempre he pensado que cuando se tiene un propósito, como ahora lo tiene el periódico de contribuir en la transformación del sector, nosotros trabajábamos en aquel tiempo más con la idea de contribuir digamos, por una sociedad más y mejor protegida. Ujú. Y lo hacíamos a través de comunicar hacia adentro. Siempre soñamos con irnos al público, Ujú. pero al público lo hicimos después con Vivir Seguros, una publicación que era en realidad un suplemento para los suscriptores del asegurador, Ujú. que ya en otra ocasión seguramente platicaremos, pero que justamente tenía digamos, una misión muy clara: dejar en los lectores algo aplicable, algo que fuera tan cierto, tan verdadero, vamos a decir, que pudieran aplicarlo inmediatamente. Ujú. En el caso digamos, del periodismo en seguros, evidentemente que a veces cuando ya para mí es muy importante la titulación, o sea, el titular, Ujú. ¿sí? Porque ahí no sé, es como el opening, en la portada, tienen que ser cosas no amarillistas, pero sí contundentes. Claro. Entonces yo creo que es buscar siempre estar eh, en esa línea de ser interesantes, de llamar la atención y sobre todo, como los vendedores de aquellos tiempos, no sé, ahora que manejaban el concepto de AIDA, ¿no? Despertar el interés, Ujú. ¿eh? Llamó la atención. Pues, decíamos, llamar la atención, Ajá. fomentar el interés, el deseo y la acción. Así es. ¿Y para qué? Pues para que leyeran, para que nos leyeran fundamentalmente. Y la verdad también es cierto que jugamos con algo que no existía, el ego. Obviamente a mucha gente le encantaba aparecer en los medios Así es. y algunos inclusive por eso se volvieron articulistas. Unos por verse y otros para hacerse escuchar o hacerse oír, por decirlo de alguna manera. Claro. Oye, sí, porque, bueno, y hablando del primer articulista, creo que vale la pena mencionar. Han pasado muchas plumas y afortunadamente hoy, pues muchos más quieren escribir, ¿no? En el nos falta este espacio para darles, pero bueno, ya existen otros mecanismos como internet, las páginas y todo para darle salida. Pero ¿cómo llega tu primer columnista? Mi primer columnista tenía una escuela de agentes. Procer se llamaba y estaba ubicado en la Torre Latinoamericana. Pues un día fui a platicar con él por algo. Yo había conocido a uno de los socios en la Conferencia Hemisférica de Seguros y de pronto pues salió la idea de querer escribir y apenas íbamos en el número 9 cuando él publica su primera columna que llamó A Todo Riesgo, pero ya en el 10 le puso el nombre que hasta la fecha vamos, que perdura, Ajá. que es A Riesgo Propio. Ujú. El riesgo propio con Bernardo Olvera Bolio, actuario, Ujú. con quien, por cierto, pues, en esta etapa estamos ya desde hace más de un año Tiene más de emitiendo un en año, sí. redes un programa, vamos a llamarlo así, que se llama Se dice a riesgo propio Ajá. en seguros y fianzas, que de algún modo también es una forma de reconocer y de seguir juntos. Él como los dos decanos articulistas en acción, después de más de 40 años, después de Así 4 es. décadas. Entonces, Esto lo ven Bernardo. los ¿qué días y a qué hora y por dónde? Para que ya Lo, haciendo comercial de una vez Así es. aprovechamos. Bueno, nosotros lo pueden ver en el Facebook del asegurador, Ujú. lo pueden ver en LinkedIn Ujú. conmigo, igual que en Facebook, Sí, sí. y estamos en YouTube también. Esto Pero pásalos. obviamente le vamos a cambiar el nombre a la parte de como aparece en YouTube, Ajá. porque aparece como Vivir Seguros y Vivir Seguros
viene ahora con un ahorita les cuento. concepto que quizá es lo que anhelaba el periódico desde el origen, Sí, traspasar las puertas, y ahora no solamente traspasar las puertas de los hogares, sino que ahora es ir a donde estén, claro. siempre y cuando el alcance de la estación de radio dé para eso, ¿no? Así es. Es vivir seguros. Así es. Entonces, básicamente hemos estado así, usando mi perfil para eso, pero vamos a recomponer o vamos a revisar eso justamente en esta época, porque pues, al final hay que ceder los espacios, y qué bueno que hay ideas que mueren pronto, hay unas que están ahí latentes, y Vivir Seguros, que se fundó por allá bueno, tengo una colección de publicaciones de 2005, 2006, Sí, sí. y la verdad están que teníamos muchos colaboradores de distintos temas, Ujú. porque no era traspasar esas puertas a través del asegurador por gente que trabajara en el sector, sino que era tratar temas que tenían que ver con la persona en todos sus aspectos. Claro. Seguros tenía su lugar, pero era apenas una nada dentro del contexto de Vivir Seguros. Así es. Entonces, son los cambios que se dan a través del tiempo. Tuvieron que pasar 20 años para que Vivir Seguros pues vaya a cobrar una posición diferente ahora con el tema de radio que está en puerta, Así es. ya en julio. Así. Entonces, pues así son los cambios. Sí, con un nombre muy afortunado. Oye, bueno, vamos me llama la atención algunos, si pudieras identificar un par de hitos, porque el número 1000 es uno, evidentemente, pero a mí me viene a la mente, por ejemplo, el sismo del 85, ¿no? Y por ahí debe haber 2 o 3, ¿no? Que son realmente los que de algún modo, eh, no es que hacen evidente el valor de un medio de comunicación, ¿no? Y que pues, al final han sido un impulso, ¿no? Yo de eso porque lo hemos platicado varias veces del sismo, pero la gente que nos está escuchando no. Entonces, si tú tuvieras un par de momentos que dijeras, híjole, esto sí fue definitorio porque cambió el rumbo de la aseguradora hasta ahora. Bueno, quizá los lectores tengan otros hitos, quizá más significativos, pero en efecto, el sismo del 85 fue el primero de ellos, porque pues prácticamente estábamos a un año de estar publicando cuando ese sismo se da. Tuvimos la suerte de recibir justamente 2, 3 días antes del sismo del 19 de septiembre de 1985 el resumen de una serie de reuniones que se llevó a cabo, no me acuerdo si fue en República Dominicana o algo así, sobre el terremoto desde todas las perspectivas. Okay. Entonces ese análisis realmente, o ese material, fue muy interesante para publicarlo en la primera edición después del sismo. Pero más que esa publicación fue el hecho de que muchas compañías, muchas oficinas, perdieron sus oficinas justamente de servicio. Vieron dañadas sus instalaciones y entonces se tuvieron que reubicar. Y más que decirle al público dónde estaban, era decirle a los agentes, a los ajustadores dónde estaban. De modo que como ya teníamos nosotros digamos, suscriptores y andábamos por todos lados, pues el mercado o la industria consideró conveniente usarnos como medio de difusión al respecto, para comunicarse entre todos ellos. Y eso hizo que el paginado creciera y no volviera a bajar como en los inicios estaba. Yo creo que se posicionó como un medio de servicio muy importante, muy relevante, que aceptaba la crítica, pero sabía que también que tenía también el compromiso con esa sociedad, sobre todo a través de la industria. Y yo creo que eso fue lo que nos marcó muchísimo, muchísimo. Ese fue el primero. Y evidentemente que no podemos dejar de reconocer que otro hito importante se da con la pandemia por COVID. Porque ahí fue cuando finalmente pues vimos amenazada la constancia de edición del periódico, porque pues evidentemente pues todo se vino abajo, dado que nuestro medio pues era evidentemente impreso, aunque ya había probado cuestiones de digital y demás cosas, pero pues tuvimos la fortuna de
bueno, yo tuve la fortuna de equivocarme cuando quise hacer un evento, y equivocarme en qué sentido, déjenme decirles. Pues, tecnológico, pues yo no soy. Yo vivía solo, de tal manera que tenía una computadora enfrente que ni siquiera era de las más modernas, pero se me ocurrió el comenzar a hacer reuniones para el sector. Uh-huh. Y bueno, pues, resulta que pues, en la primera sesión no supe manejar la salida de un speaker o de un conferencista y ya no lo podía meter. Sí. Y esa equivocación, por eso no hay que temerles a las equivocaciones nunca. Esa equivocación, esas limitaciones hicieron que ustedes intervinieran, ustedes, mis hijos. ¿Qué hicieron ahí? Pues evidentemente que salieron al quite y después comenzó a cambiar todo a un grado en que nos convertimos como el asegurador en un medio vinculante o vinculatorio, no solamente para México, sino para toda América Latina, haciendo eventos, haciendo foros, haciendo una serie de entrevistas con los directivos de primer nivel. En fin, hicimos muchas cosas en esos tiempos que sirvieron muchísimo a la comunidad, pero que creo yo más que nada, viéndolo desde el lado nuestro, nos posicionó como medio. Sí. Tú has vivido experiencias en tus viajes y aquí mismo de cuánta gente se vio beneficiada porque estaba perdida, porque la pandemia nos puso a prueba a todos. Y yo creo que ese momento para mí es particularmente importante porque fue en un momento también complicado para todos. Sí. Y hubo que dar. ¿Te acuerdas que le decía yo? Bueno, pues llegó el momento de dar. Sí, esa frase fue buenísima porque obviamente como director estaba yo muy preocupado por la viabilidad financiera del asegurador, porque evidentemente nosotros al ser un medio que vive de publicidad, pero además también de eventos, no nada más los que hacemos nosotros, sino también los que reportamos de nuestros clientes, en el momento en que nos quedamos sin eventos, obviamente uno entra medio en pánico porque dice qué va a pasar, ¿no? Pero sí, justo platicando contigo, me dijiste, hay que dar, es momento de dar valor y así nos abocamos. Yo no me acuerdo haber trabajado nunca tanto como es 2020, 21 y 22 en temas de creación de contenido y de entrevistas. Y tuvimos la fortuna además de tener creo que a la crema innata y a agentes y tal de abiertos a darnos entrevistas muy en cualquier generoso, momento, sí, gente, empresarios, directores, todo. Y por ahí un par de foros que hicimos para agentes que tuvieron más de 7,000 asistentes en vivo. Y sí que ahora que estoy viajando más por Latinoamérica, me encuentro gente de todos los países que me dicen, no sabe la diferencia que hicieron en pandemia porque eran nuestro lugar seguro para estar mantenidos en contacto. Y aparte, ¿te acuerdas cómo se ponían los chats y era una saludadera al final? Sí se creó un espacio que, bueno, viene de una segunda creación, digamos, tuya, porque pues yo a lo mejor en ese momento no tenía la cabeza para verlo. Y la anécdota fue con Eloy, ¿no? Eloy López, sí. Fue chistosísima porque pues en el espacio de Zoom creo que le cabían 100 personas, entonces, pero no era un seminario web, sino era una reunión. Y entonces en una de esas se desconecta Eloy y ya no puede regresar porque ya no cabía en la sala. Y él se dijo, lo reprogramamos, arreglamos técnicamente y ahí te acercas con nosotros y a ver cómo se maneja y cómo se come ese tema de Zoom. Y de ahí... Fue interesante pues ahora, en esto, ¿no? Déjame agregar al respecto, porque es de las cosas que nos enseñan a que se pueden hacer o se pueden lanzar iniciativas a veces sin pensar. Cuando me quedo ahí solo con mi computadora, se me ocurre organizar 3 reuniones, así de a ver quién quiere reunirse a platicar. Uh-huh. Y sale la idea que digamos que entonces parecía poco práctica y uno de ellos decía, es el momento en que el asegurador se convierta en el gran educador de la industria. Uh-huh. Y bueno, poco a poco realmente hemos caminado hacia mucho de eso. Y de pronto surgió la idea en una de las 3 reuniones, que eran poca gente, estaba Eloy López, agente de seguros muy reconocido, y ¿por qué no hacemos una emisión? Uh-huh. Digo, pues vamos a hacerla. Y tú irías, y entonces su frase de siempre conmigo ha sido, contigo a donde quieras. Uh-huh. Y así fue justamente como nos metimos a promover esto y lo hicimos al día siguiente. O sea, no tardamos mucho, sino que comenzamos a promoverlo en ese momento. No sabíamos, será 100, pensamos que
no llegarán pensamos. 50, ¿no? Así Sí, cuando no. En mucho. menos de 2 minutos estaba llena la sala y evidentemente se sale él. Yo no sabía cómo meterlo No, pues ni otra se podía. vez. Ajá. En realidad, es Sí, un y tema que no entonces se puede. dije, bueno, pues, y justamente quería posponer. Y digo, no, que ya está dentro, vamos, merece el respeto. Claro. Y entonces fue cuando esa terquedad o necedad, lo que quieran verle, bueno, eso es lo que finalmente hace que a veces las cosas funcionen. Sí. Y sobre todo porque siempre hay locos junto a otro loco que están dispuestos a la aventura. Ujú. Y la realidad es que dentro de todo este proceso nos hemos encontrado con gente maravillosa en todas las épocas. Sí, sí. ¿Sí? Porque yo creo que quienes han escrito han ganado, se han posicionado Ujú. bien. O sea, siempre ha sido un ganar-ganar. Yo creo que eso es algo importante. Y claro, lo ideal sería un ganar-ganar o no hay trato, porque eso querría decir que no solamente ganan los que están sentados en la mesa, sino aquellos que inclusive están ausentes en ese momento. Entonces yo creo que parte de la filosofía de los negocios me llevó mucho a que esto jalara bien o jalara, por decirlo así, porque de alguna manera haber ingresado en su momento a la Unión Social de Empresarios de México como socio, pues eso también permitió ver el mundo de los negocios desde otra altura y desde otra visión muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. Ujú. Sí, digamos que le dio otra dimensión al nivel empresarial, ¿no? Con un sentido humano y padre, pues sí, yo también tomé el CUFOSO después, años después, el curso de formación social, no voy a decir siglas aquí que no van a entender, el curso de formación social de la USEM. Y bueno, ¿cómo ha cambiado el periodismo? Nosotros tenemos ahí unas pláticas al respecto, porque yo veo que la dinámica del lector ha cambiado, y porque eso pero también el periodismo debe prevalecer. Y yo me quedé pensando antes de empezar la conversación, que pues el periodismo existe desde incluso antes de que se inventara la imprenta, ¿no? O sea, al final había un juglar o había un cronista o alguien que ya estaba haciendo algún tipo de periodismo, ¿no? Y han venido cambios tecnológicos, como la llegada de internet, como la televisión, radio, todo. Y al final, pues el periodismo ahí está, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo con esa sobreinformación, hiperinformación, infodemia, todo lo que tenemos, que es una saturación de información, si vemos los casos exitosos, siguen basados en el periodismo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que prevalecer? ¿Cómo la gente se da cuenta que está viendo algo que valga la pena entre los 16,000 TikToks que está viendo en los días, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo hoy en día y para dónde va un poco? La pregunta es interesante, César, porque ojalá supiéramos exactamente hacia dónde va. Lo que yo sí veo y procuro siempre estar estudiando al respecto, acabo de tener justamente una sesión de un seminario de Fundación Gabo sobre desinformación sin filtros, donde se trata justamente de ver qué es lo que el periodista debe saber para seguir haciendo valer su trabajo. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial podría, vamos a decir, que desplazarlo. Y sí, si quieres tener una vida efímera y sin sentido, por lo pronto. La inteligencia artificial te puede ayudar para analizar, pero para juzgar queda el periodista. Y yo creo que aquí el punto es justamente tener muy claro lo que uno quiere, conocer las bases, los principios básicos, porque eso siempre se ha hablado de volver a los principios. Bueno, hoy es más importante que nunca volver a los principios y ver las diferentes herramientas que surgen al mercado como eso, como herramientas. Pero el tema de la confiabilidad viene del rigor con el que se trate, digamos, se traten los datos, se traten las fuentes, de tal manera que hoy que se habla mucho de empresas verificadoras de información, en el ámbito sobre todo de un periodismo especializado, nosotros deberíamos ser con quienes verificaran lo publicado. Ujú. O sea, el tamaño del periodismo especializado es tener una visión muy clara de lo que son, en este caso, los seguros y las fianzas, la administración de riesgos como fuente de ambos servicios financieros,
tener muy claro de qué estamos hablando y no dejarnos ir por la facilidad con la que hoy podemos obtener números y textos, porque la realidad está en que si una empresa decidiera sacar una publicación de las páginas que quisiera utilizando solamente inteligencia artificial, no necesitaría de mucha gente. Así es. Y de lo que se trata hoy es justamente de que los periodistas estén muy comprometidos con la causa del medio. Ujú. Yo creo que hoy más que nunca, digamos, si la gente se ha comprometido, en el caso del asegurador, todos, porque el asegurador ha sobrevivido, ha estado ahí, gracias a la gente que trabaja desde dentro, desde fuera, en fin, todos los que se alían al asegurador. Pero el, el hecho para mí importante es que se sigan capacitando, que sigan informándose para no perder de vista la esencia de la comunicación, que tienes que ser sobre todo creíble, tienes que ser más allá de todo. Déjenme decirles, por ejemplo, que nosotros nos hemos equivocado fuerte y lo más interesante es que cuando tú generas un prestigio de seriedad, saben que se trata de una equivocación. Cualquiera se puede equivocar. Ujú. Cualquiera se puede equivocar, pero si empiezas a trabajar, y eso es lo que se decía en el seminario, si empiezas a trabajar a base de inteligencia artificial, vas a perder de alguna manera la reputación que te has generado. Ujú. Sí, más que nunca hoy, y lo hablamos en cada conversación que tenemos sobre el tema de inteligencia artificial, pues es el tema de la persona y cómo recobra un valor todavía mayor tu nivel de relacionamiento, ¿no? Porque si lo que haces es analizar datos, déjame decirte que la inteligencia artificial lo va a hacer 1000 veces más rápido que tú, ¿no? Entonces, el hecho de cuidar a la persona y las relaciones, pues es algo que siempre has tenido, pues muy presente, ¿no? En la mente, y creo que eso lo ve el sector. Eh, pues bueno, se nos va acabando el tiempo porque los podcasts así son, de rápidos. Y como ven, amigos, sería imposible abarcar toda la historia. Me fui por 3 o 4 preguntas. Pero la última parte, pues es más bien agradecer a ti, pues que además sigues muy metido en el tema editorial y eso es lo que se agradece porque justo hay que cuidar y preservar ese tema. Y obviamente por toda la gente que ha pasado por el asegurador, que incontables, ¿no? Los equipos que han pasado por aquí, que bajo tu liderazgo y después un poco bajo el mío, pues igual, como dices, proveedores, toda la gente que de fuera ha estado, bueno, que les digo, lectores, los amigos, agentes de seguros, la comunidad que nos ha dado para hacer un montón de cosas más, como eventos, como el proceso de regionalización en el que estamos ahorita, como todos los canales digitales que tenemos, y eso es porque mucho porque las personas, como dices, siguen estando cerca y eso. También agradecer a todos los que nos informan de alguna u otra manera, nuestros columnistas, colaboradores actuales, pasados y por venir, ¿no? Y, y a los anunciantes, ¿no? Digo, hay que decirlo, también todas las empresas que ponen su marca y nos la confían para difundir cualquier mensaje o lo que están haciendo, pues todos son parte de estos 1000 ediciones, que por cierto habrá una edición especial del número 1000 el 15 de junio, aparte de nuestra edición normal. Las dos van a ser el 1000, nada más que una va a ser solamente un número especial y bueno, pues el compromiso de seguir chambeándole para que esto pues trascienda todavía mucho más. Hay mucho que se queda en el tintero, obviamente. Si se me va alguien, aprovecho ahorita el momento para que me digas, se nos fue alguien. Pero bueno, sobre todo agradecerte la fundación, el valor, y lo hemos platicado, el arrojo de formar un medio en un entorno, si ahorita en México es complicado, en los 80 será todavía bastante más. Entonces, bueno, pues yo con esto antes de dejarte la palabra para un mensaje de cierre para nuestros amigos, lectores, audiencia, pues muchas gracias y pues no sé, algo estoy dejando, mucho estoy dejando fuera, pero regálanos un mensaje final antes de Sí, despedirnos. se queda en el tintero, como decimos en el periodismo, un titipuchal, vamos a decir. Pero la realidad está en que recientemente en la convención de aseguradores de la AMIS, justamente, Salvador Alonso me decía, hay que estar donde hay que estar, porque santo que no es visto no es adorado.
Y esto concatenó mucho con algo que yo he venido haciendo. Digo, bueno, una frase que yo tengo estipulada es, estoy donde quiero estar. Porque hay veces en que se está, o sea, así que porque alguien tuvo la cortesía de invitarnos, porque no podía no invitarnos, pero en realidad no desea nuestra presencia. Debemos ser muy selectivos en eso. Y creo que lo que viene, o lo que podría yo esperar que venga, es justamente el que siga empalmándose mucho un par de conceptos que es lo que ahora es el asegurador. Antes era un periódico y se hacía solamente periodismo, y ahora estamos en el mundo de la comunicación. Y por lo tanto, como bien decías, estamos para servir a los anunciantes, a los patrocinadores, a todos los que de alguna manera respaldan las iniciativas que hemos tenido y que seguiremos teniendo, porque estamos en un mercado en el que la gente quiere hacer cosas. A veces no tiene ni el tiempo, no tiene el tiempo suficiente porque ahora sí que, como decía por ahí Sean Covey en uno de sus libros de las 4 estrategias de la ejecución, pues el torbellino de lo cotidiano nos atrapa y no podemos hacer algo más. Pero nosotros desde el periodismo, desde la comunicación, podremos hacer y seguir haciendo, como lo hemos hecho, mucho por la industria, si la industria de los seguros y de las fianzas se deja. Entonces yo diría, hay que seguir con ese relacionamiento porque hay que estar donde hay que estar, y qué bueno que tú, digamos, haces que el periódico El Asegurador no solamente esté en México, sino esté en los principales eventos de América Latina. Pues muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Habrá seguramente oportunidad de volver a hacer algo más, pero bueno, era un hito importante los 1000 ejemplares, y gracias de nuevo por estar con la gente conversando con el asegurador, pa, de tu voz, porque luego siempre me preguntan cómo empezó el asegurador y quién sé qué historias me invento, así que ya lo escucharon. Así que No, pues muchas gracias. gracias, Gracias por Papu, la invitación. por eso, y gracias a ti que nos escuchaste, como bien lo comentamos, estamos en el podcast Conversando con el Asegurador, estamos en la parte de eventos, tendremos varias cosas en el futuro cercano, pero también a partir de julio empezamos en 88.9 Noticias por FM Grupo ASIR, todos los martes a las 9 de la noche con Vivir Seguros, que es esta evolución que platicábamos, donde vamos a hablar sobre cultura de previsión, prevención, seguros, y pues cómo finalmente se retoma y da la vuelta, que es para una sociedad más y mejor protegida al final de cuentas. Así que bueno, te agradezco por habernos acompañado, te esperamos en el siguiente episodio de Conversando con el Asegurador, así que hasta pronto.